Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Creo que bien. Bueno, lloviznando. Está lloviznando en la ciudad de Santa Rosa. Sí. Así es. Hace un ratito empezó. Programa en directo, a así lloviznar. que estamos. Sí. No estaba previsto que lloviera No lo había ahora a visto. esta hora. No lo había visto. No, pero bueno. Sorpresivo. Sí, ya habían caído algunos milímetros en la madrugada, en las primeras horas de este día. Y algún chaparrón, ¿eh? Sí, de la madrugada, sí. Un poquito más de 3 milímetros llovió a esa hora. Ah, Pero bien. bueno, ahora de vuelta. Señoras, señores, este es el programa La Pampa Hoy, destinado a reflejar las políticas públicas en nuestra provincia por la televisión pública de La Pampa. Estamos en vivo y ustedes ya saben que tenemos un número de WhatsApp al que pueden mandar mensajes siempre vinculados al tema del día. Claro, hoy por ahí uno dice, te dan ganas de hablar de otra cosa. Sí, claro. Sí. Es tentador, pero bueno. Claro, porque ayer hubo elecciones, fue un día distinto, elecciones de medio término. Que por Las ahí. parlamentarias. Claro, ¿viste? Pero no sé si a la gente por ahí le gustan menos o no. Pero es lo que decimos en cada programa, en cada Sí. apertura de este espacio, o sea, Sí. destinado a reflejar las políticas públicas. Claro. Ya hay otros programas que se dedican a lo actual. A la cuestión Sí, política. a la cuestión Nosotros política. hablamos de políticas públicas. Y yo venía diciéndoles en este monólogo que estaba haciendo que tenemos un número de WhatsApp Así es. al que pueden enviar mensajes, consultas o lo que tengan ganas y siempre, por favor, referido a los temas del día, porque entonces podemos dar curso a esas preguntas. Y hoy dos temas recurrentes Sí. en nuestro programa, más que en nuestro programa te diría en la vida. La vida misma. Sí, en la vida misma, porque tienen que ver con dos cuestiones muy sensibles. Por un lado, el mundo del trabajo, la empleabilidad. Y después ¿qué de nos espera? ayer? Sí, exactamente. Va a ser inevitable Sí. hablar sobre lo que es la ley del Sí. trabajo, ¿no? La ley de empleo. Eso por una parte. Y por la otra también volvemos sobre, particularmente ley Micaela, violencia contra la mujer. Sí. Repito, Sí. más que temas recurrentes de este programa, son temas de la vida. Sí, porque además cuando hablamos sobre todo el tema violencia de género, por ahí, viste, parece como que el tema no está, hasta que aparecen 3 o 4 seguidillas Sí. de casos con mucha notoriedad, con mucha prensa o de gente medianamente conocida, entonces es como que volvemos a decir, uy, cierto que está esta problemática y es muy complicada la problemática. Bueno. En el primer bloque, el doctor Sí. Marcelo Pediontá, Sí. secretario de Trabajo y de Promoción del Empleo, Bueno, para abordar, esto y otros Sí. temas que habíamos los saludamos ya. adelantado. Bueno, los ¿Te saludamos. parece? Buenas noches, Dale. doctor. ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno. ¿Cansado? Un poco. Claro. Te referís puntualmente a lo de ayer, la recuperación de una banca de diputados. Sí. Sí. Obvio. Es un tema que claramente tiene que llevarnos una gran parte de la apuesta y de lo que nosotros desarrollamos de la Secretaría de Trabajo, porque el Gobierno Nacional desarticuló todas las políticas de género en el mundo laboral. Por lo tanto, nos obliga a nosotros desde la provincia a generar mecanismos de contención ante una problemática. En eso la Secretaría de la Mujer es un elemento fundamental para la práctica nuestra de nuestra gestión. El tema fundamental que yo veo es que todavía en el mundo laboral, desde el secretario de Trabajo, los sindicatos, los trabajadores, hay confusión de figuras. A ver. Cuando hay violencia de género en el trabajo, cuando hay violencia o abuso de poder, Sí. El COVID dejó en el mundo laboral relaciones humanas muy dañadas. Digamos, el agotamiento, el avasallamiento de lo que fue enfrentar entre todos el colectivo de trabajadores a lo desconocido que era el COVID, hizo que el recurso humano se agotara. Se generaran distancias donde antes había cercanías. Sí. Y eso genera que tengamos, por ejemplo, en el sector público, una alta cantidad
de denuncias por violencia de género, por violencia laboral, que luego quedan en la nada. Eso insume todo un desarrollo al Estado a través de la Fiscalía de Investigación Administrativa, que yo, sin temor a equivocarme, tampoco con un número cierto, pero creo que está arriba del 90-91% de denuncias desestimadas, porque después no se puede comprobar. Y lo que hay que reeducar es al trabajador en las nuevas relaciones laborales. Nosotros tenemos que los trabajadores en el mundo del 22 a la fecha pasa por 2 crisis, o por 3, si no queremos sacarnos del sallo de la gestión de Alberto Fernández. El COVID, la incapacidad del trabajo para ser modificatorio de la realidad de vida del trabajador, y hoy actualmente una crisis de poder adquisitivo, de empleabilidad, de condiciones de trabajo, con una tendencia a un alejamiento de la patronal de lo que antes era una religión, que era cumplir con el trabajo registrado. Y esto no lo digo pensando en subjetividades negativas de la patronal. Hoy la patronal tiene que ver cómo subsiste y cómo hace que su giro comercial pueda tener rentabilidad. Y ahí empieza el famoso vicio de estas crisis, que es aquel trabajador que tenía el 100% de los derechos garantizados, arregla por el 50%, por medio día estar blanqueado, de media no, pero dame la plata. Y eso termina muchas veces en un divorcio de la relación laboral muy conflictivo. Sobre todo en sistemas productivos como la provincia de La Pampa, donde el trabajador y el empleador terminan con realidades de amistad, de cotidianidad. Muchos de nuestros empleadores y muchos de nuestros empleados, no es común verlo un sábado al mediodía antes de cerrar la jornada o la semana, comerse un asadito, tomarse unos mates, charlar. Cuando llega la conflictividad social al nivel que estamos viendo hoy, eso también juega en contra. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Porque esta reforma laboral que parecía que estaba ahí agazapada, ya ahora con los resultados de ayer, entendemos que el 11 de diciembre va a estar sobre la mesa de los diputados, ¿no? A ver, una de las interpretaciones que uno puede hacer, yo me niego a eso, es que la clase obrera legitimó el trato del cambio de las condiciones laborales. A ver, hoy hay un contexto político de un sector que busca que el modelo sea la pérdida de derechos y de garantía de los trabajadores para que la cuenta del Excel cierre. Hoy la mirada de las nuevas escrituras que van a regir el derecho laboral son pro patronal. Y nosotros históricamente, desde Juan Domingo Perón, nosotros el axioma que moviliza todo lo que es el derecho laboral es el prooperario. A ver, ¿cuánto vas a trabajar vos por día? No lo vas a saber. No. Porque vas a estar sujeto a lo que decida la patronal y las necesidades de la patronal. Ahora, ¿eso te genera hora extra? No. No. A ver, tu salario, ¿lo vas a convenir? ¿Y qué fuerza tenés vos para convenir conmigo tu salario? Si yo soy el que pongo las reglas. Claro. Entonces me parece que vamos a un sistema... Pero además se tiende a dividir todo lo que es agrupaciones sindicales o... por empresa, por... Claro. No, la modalidad es tendiente a debilitar el sistema laboral de la República Argentina. Con una mirada, vuelvo a repetir, porque es sustancial. Perdemos una de las bases del derecho laboral en la República Argentina, la mirada pro operario. Vieron que en el derecho, para que el que no lo entiende, hay una figura en el derecho penal que es el indubio pro reo. Si vos no demostrás, el reo tiene razón. Bueno, acá siempre se miraba, o se mira hasta hoy, en la relación laboral, la debilidad que tiene el trabajador para pelear con la patronal. Creo que, y con esto no estoy diciendo que el derecho laboral y las leyes laborales no tienen que ayornarse, que no tienen que empezar a analizarse figuras, pero no se puede perder el principio del sistema, que es el indubio pro operario. O sea, tiene que estar con una mirada de favorecer al más débil de la relación laboral. El más débil de la relación laboral siempre es el trabajador. Si vos no acatás mi medida y yo tengo la posibilidad de despedirte, ¿qué posibilidad tenés vos de negociar tu salario conmigo? Ninguna. Hablan de salarios dinámicos. Que, o sea, ni son siquiera otros engendros que ya han fracasado en el mundo, ya ni siquiera digo ultraderecha, sino este poder hegemónico económico del mundo que nos ha cooptado, que claramente vamos a empezar a ver la ferocidad de ese sistema para nuestros recursos naturales y, ¿por qué no, para nuestros recursos humanos? La República Argentina no solo tiene
tierras preciosas, petróleo, gas. Tiene un recurso humano altamente calificado. Nuestros operarios de los frigoríficos en la provincia de La Pampa están calificados para hacer 3 o 4 tareas claramente por frigorífico. O sea, quiero decir con esto, el recurso humano también es algo, un botín que vienen a buscar estos grupos que lo único que le piensan es en la utilidad empresaria. O sea, que vos cuando gane la empresa no puedas ganar, cuando pierda vos tenés que estar a tono para poder acompañar esa pérdida. Es una locura. Doctor Pediontá, estaba escuchando atentamente en este prefacio, prólogo, inicio que hacía usted. Y lo que me deja tan preocupado como la realidad que está planteando es si la gente joven tiene conciencia de todo esto, de lo que se les viene en el futuro. A ver, es un estudio sociológico muy largo que hay que hacer, pero el joven no viene con la idea del mundo del trabajo como tenías vos, tus padres, tus abuelos, inclusive mi generación. ¿Sí? La inmediatez de la respuesta para ascender en la escala social, para tener riqueza, hace que los tiempos se acorten. El problema está en aquel trabajador que es biológicamente joven, laboralmente viejo, entiéndase, tiene entre 40 y 60 años, pero llevan más de 20, 25 años trabajando en un lugar, que le vengan ahora a decir que tienen que trabajar hasta los 70 o los 75 años. Esa es la falta de empatía que han logrado penetrar en la sociedad. O sea, que el nieto no cuida al abuelo. Es raro, es difícil pensarlo, es difícil analizarlo. Uno le cuesta entender la vida con una mirada tan egoísta. Pero los que tenemos jóvenes, hijos entre los 9 y 13, 14 años, viven en un mundo que no es el nuestro. Vos cuando decís que están solos, no, están conectados con chicos de muchos lugares, de distintos lugares. Entonces hay que ayornar esas nuevas relaciones, el Estado, a esa nueva situación. Quiero poner en pantalla, por la hora, lo que dice Daniel de Cristófano, de la Secretaría de Trabajo, como resumen, como síntesis de la propuesta que teníamos de diálogo para el día de hoy. Si es tan amable, ponerlo de Cristófano en pantalla, por favor. Claramente en la provincia de La Pampa no es una isla con respecto a todo lo que está pasando a nivel nacional. La pérdida de trabajadores de empleo registrado es bastante importante, es algo que nos preocupa y que está ocupándonos. Nosotros creemos que esta pérdida es sustancial, en algunos sectores demasiado importante, como en la construcción, la pérdida de obra pública nacional y la baja en la obra pública provincial. Se sigue haciendo bastante obra pública provincial, pero realmente los números en lo que corresponde a trabajadores es muy importante. Nosotros vemos también en otros sectores, como el comercio, que de a poco va perdiendo trabajadores y esto hace que, si bien no se afecte la conflictividad con las empresas, sí lo vemos en los negocios cerrados y esto repercute también en los trabajadores. Y en otros sectores, como en la industria frigorífica, que están pasando una crisis que tiene que ver con la pérdida de rentabilidad, que es bastante importante. Y eso genera que no se tomen nuevos trabajadores, que los trabajadores que se van retirando no se vayan tomando esos lugares, y esto impacta directamente en el número final de los trabajadores de la provincia de La Pampa en el sector privado. Yo creo que se están haciendo algunas cuestiones con el sector empresarial en ver cómo podemos mejorar la calidad de los trabajadores, con capacitaciones y con cursos que pueden darle herramientas a los trabajadores para mejorar sus ingresos, pero claramente las medidas del gobierno nacional impactaron en la provincia de La Pampa y nos ocupa mucho, por lo menos aquí en la provincia. Doctor, un poco así la síntesis que planteaba de Cristófano y los dos lados del mostrador. ¿Qué habla con los gremios y qué habla con las cámaras patronales? Bueno, yo tengo muy buen diálogo con los gremios estatales y privados. Hay una gran preocupación, Es más, empieza la lógica de una tendencia del entendimiento y del corrimiento de los límites a la hora de negociar en función de cuidar los puestos de trabajo. Y por suerte, y esto sí siempre lo digo, el sector empresario, las cámaras empresariales en la provincia de La Pampa no tienen como ejercicio tomar al trabajador como cláusula de ajuste. ¿Pero por qué?
porque es muy caro formar un trabajador calificado. Sí. Es una inversión con una apuesta de proyección de su giro comercial. Entonces, les cuesta. Lo que sí, estamos viendo que, por ejemplo, cada vez les cuesta más juntar para la nómina salarial, ya empiezan con la problemática de ver cómo van a pagar los aguinaldos, y todo lo que viene sumado. Ahí recién Daniel, que es casi, te diría, quien maneja los equipos técnicos, quien los coordina, hablaba de un panorama de todas las actividades, porque lo que en realidad pasa con el mundo del empleo se mueve equidistantemente a el grado de actividad. Sube los niveles de actividad, sube el empleo. Baja los niveles de actividad de consumo, baja el empleo. ¿Están claros? El empleo no es algo que se produce de un día para otro porque uno riega una planta. El empleo es un proceso que empieza, ¿sí?, con la decisión del empleador de agrandar o de invertir, que puede jugar, como juega en La Pampa, con la sinergia público-privada, donde el Estado acompaña con subsidio de tasa, con ICOMEX, con Fogapan, a esa inversión, trata de tutelarla y acompañarla en el primer paso, y ahí nace el empleo como lo conocemos nosotros. Si no hay inversión, como no lo hay en la Argentina, si no hay capacidad de generar una reactivación en la actividad, como pasa en la Argentina, a título de informativo, 6 de cada máquinas que hay en el mundo fabril de la República Argentina está parada. A mí, la verdad, ir a la zona franca es encontrarse con la tecnología del mundo. Sí, claro. Nosotros en zona franca, que quizás para el pampeano, para el santorroceño, ubicada en General Pico, vamos a hablar. Ubicada en General Pico, hay una industria, hay varias, pero hay una industria que se dedica a la ropa blanca. Sí. Y yo les puedo asegurar que es una fábrica montada al nivel número 1 del mundo. Ahora, tiene un sector, que es el sector de sábana paralizado, porque le conviene importarlo de la frontera, paga menos impuestos que importar la tela y producirla. Ahora, de 100 y pico de trabajadores, estamos en 86, en 70 y se va pagando. Ahora, reafirmar el camino de esa proyección que tuvo el empresario uruguayo en venir a invertir a la zona franca de La Pampa va a ser muy difícil, muy difícil. Calzar, el ex-calzar. Sí. Nosotros teníamos un emprendimiento que venía creciendo en empleabilidad, creciendo en producción, creciendo en mercado, que claramente hoy no puede competir con un producto importado. No lo puede. Ahora, ¿cuál es la trampa que puede venir? Que nos digan que nosotros, los argentinos, tenemos que jibarizar las relaciones laborales para ser competitivos. O sea, que lo que ponemos es el desgaste psicofísico del trabajador en función de ser competitivos. Eso no lo podemos permitir. Ahora bien... Pero son exigencias de mucho más arriba. Por ejemplo, el Fondo Monetario, con tanto que le debemos, nos va a exigir todas estas cosas. Y las está exigiendo en otros países también. Nos va a chupar los recursos naturales y los recursos humanos calificados. Sí. Entonces lo que vamos es a un mundo laboral de excluidos. Estamos mucho más precarizado, lógicamente. En la Argentina estamos viviendo un tiempo de cambio de paradigma laboral. Sí. Del precarizado al excluido. Es mucho más grave. Seamos muy serios a la hora de analizar. Un trabajador precarizado es un trabajador del Estado, bien o mal, tiene que llegar. Recién vos me planteabas que hay una construcción en un lado donde los trabajadores los están... Eso es precarizado. Sí. Es precarizado. Sí. Hay que ir a acompañar. Si encima no están explotados, viviendo 10, 15, como en Santa Rosa pasa con las empresas que vinieron a hacer el tendido, donde 7, 8 personas viven en una casa de familia para que el empresario no pague. El tendido de la red. Sí, está ocurrido, lo tenemos chequeado y todo. Ahora, lo que vuelvo a repetir, y esto es fundamental, todos los que estamos en este estudio somos clase obrera. Somos clase trabajadora, tenemos que trabajar todos los días para ver cómo llevamos nuestro alimento a nuestras casas, a nuestros hijos. Estamos en un mundo, la Argentina, que yo nunca pensé que esto iba a pasar, y hace muchos años que estoy en las relaciones laborales, donde vamos a pasar de la etapa de precarizado a excluido. Eso lo decía el Papa
el Papa argentino decía que entrábamos en un mundo donde había sectores de la geografía mundial donde el precarizado pasaba excluido. Bueno, les quiero decir algo, a todos Ya estamos. en la Argentina está pasando. Hay gente que va a caer en la exclusión del mundo laboral que le va a costar años salir. Va a ser peor la crisis que la del 2001 para el mundo laboral. A propósito de lo que dice, la industria de la pampa, y a través de UNILPA, son estudios y estadísticas de la Cámara, dice que tiene el 60% de la capacidad productiva fuera. 6 de 4. Por eso. 6 máquinas de 4. Exactamente. El 60% consecuentemente está fuera de producción. Y tiene 8.000 empleados la industria en La Pampa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué visualizan ustedes? No, lo que nosotros... Ahora, es un tema que yo tendría que ser un poco más prudente, de verdad, más políticamente correcto. Ahora, en el sector productivo y fabril más importante de la provincia de La Pampa, ganó el modelo actual. Sí. Entonces hay que decirlo. Sí. A ver, en la provincia de La Pampa tenés un gobierno que ha generado un entramado de políticas públicas para respaldar a nuestros empresarios. Nosotros tenemos la firme decisión de que nuestros empresarios sean exitosos, millonarios, magnates y que crezcan, y que le dejen el resultado al Estado y a la provincia con un rédito social que es generar puestos de empleo. Hoy... El efecto derrame. Claro, pero con la dignidad del trabajador, Claro. no lo que me sobra a mí. Yo no quiero empresarios que piensen que cuando pierdo es socio y cuando gano le tiro lo que se me ocurre. Bueno, en ese contexto, UNILPA no ha fijado posiciones contrarias a políticas antiindustriales. No hay más tiempo para ser políticamente correcto. Hay que decirlo. Y eso nos tiene que obligar, pensemos como pensemos, a crear un gran consenso social para ver cómo sacamos y cómo salvamos a la provincia de La Pampa. Hay un gobernador que invitó hace 15 días atrás a todos los sectores productivos. Le dijo, este es el plan quinquenal que tenemos, a 5 años. Sí. Participen, desarróllenlo. ¿Sí? Y al otro día se juntaban con el Sturzenegger, que lo que está buscando es cómo los mata. Entonces es una discusión mucho más profunda. No es echarnos culpa, es dejar las ideologías de lado, los pruritos de lado y decir, a ver, cómo todos los que tenemos algún grado de incidencia, más, menos, regular, del mundo productivo, cómo generamos en la provincia el crecimiento de los próximos años. Le costó mucho a la provincia de La Pampa generar un récord histórico como en el 2022, que fuimos la provincia que más creció en Producto Bruto, en actividad, 9% de la CEPAL. A ver, digamos, es tener una decisión de salir de la grieta. Nosotros no somos malos por ser peronistas, ni vos sos malo por no pensar como yo. Nosotros tenemos responsabilidad, sobre todo los que conducimos la cosa pública y los que conducimos las cámaras empresariales. Y a esa invitación no le vamos a rehuir. El gobernador de la provincia la propone, la motiva, la genera. ¿Sí? A ver, un dirigente rural de Pico, no me acuerdo el nombre, propuso generar una cadena de valor con AICOME, con Fogapam, para poder tener la sostenibilidad del costo financiero y es espectacular. El gobernador dijo, bueno, trabajemos en esa línea. Se trata de eso. Ahora, no nos podemos orejear la carta políticamente cada vez que nos sentamos a cuestión del que hace a la vida diaria de los ciudadanos. A ver, tengo varios mensajes. A ver, vamos con varios mensajes. Dándole curso. Bueno, esto un poco a lo que te referías. Si estás enterado que en la YPF que se construye en General Hacha, los obreros trabajan 12 horas, la remuneración no es buena y no les dan la vianda tampoco. Bueno, ahí hay dos cuestiones. La capacidad inspectiva de la Secretaría es limitada al recurso humano que tenemos, pero hemos fallado claramente en la difusión de nuestros teléfonos para denuncias anónimas. ¿Por qué son anónimas? No hay porque sea raro. Al trabajador le cuesta llamar y firmar una denuncia contra el patronal, porque lo que primero piensa es que lo van a echar. Entonces nosotros tenemos nuestras líneas, pero seguramente al televidente que nos está escuchando, y te agradezco, mañana voy a tomar nota y voy a preguntar si tenemos un expediente. Bien. Otro mensaje. Directamente preguntan, ¿cuándo fue empleador? ¿Cuándo fuiste vos empleador? ¿O cuándo trabajaste en el sector privado? Lo pregunta Luciano Gareis de Villa Elisa. Decirle a Luciano que puede preguntar en el diario La Arena, en el U33, en tantos lugares. Trabajé
de empleados y por más que le pese, porque eso es una estigmatización barata. Sí. A ver, ¿qué me hace menos no ser empresario? A ver, es como si yo me pusiera a pensar, che, ¿cuántos títulos tenés vos? Es tirarnos con la nada misma, no voy a entrar en esa discusión. Pero si quiere ver mis antecedentes laborales, los puede buscar, ¿eh? Puede ir a Córdoba y preguntar que para estudiar también he hecho algunas tareas. No tengo problema, yo mi vida me conocen todos. Bien. Y Luciano también lo conozco y sé cómo viene la mano. Bueno, Daniel de Villa Parque dice que el ejemplo de nuestros padres fue el trabajo y por ahí que los políticos dicen que no dan ese ejemplo. ¿Por qué? No sé. A ver, ese es el problema. No hay que dejar... ¿Sabés cuál es el problema? Que hay un aparato comunicacional que quiere estigmatizar al poder político. Sí. Está claro. Ahora, ¿por qué no soy el ejemplo? Si quiere, lo invito como gran hermano a vivir una semana conmigo y va a ver que trabajo capaz que mucho más que él. Bueno, eran mensajes que llegan, son pero está muy genuinos, bien, y te los doy porque así todos, le evacúo la duda, que me diga el número de teléfono, voy a la casa y que lo pregunte. ¿Puedo resumir, en definitiva, cuáles son las herramientas que tienen disponibles para bajar los índices de desempleo? O para facilitar la empleabilidad, como lo quiera tomar. Las que te dije. Ministerio de Producción y una línea de subsidias crediticias, FOGAPAMP, Fondo de Garantía Pampeana. Fondo de Garantía Pampeana, que te permite a cualquier empresario que no puede ser bancarizado entrar en el sistema. El Banco de la Pampa, que ha generado políticas tremendas de acompañamiento en la época del COVID, pero que hoy sigue teniendo líneas para fomentar el consumo, para fomentar la compra de bienes durables en 20 cuotas. Sí. El Banco de la Pampa, que genera créditos para mantener la industria frigorífica. O sea, y además tenemos, como nunca, tenemos una agencia ICOMEX de exportación que permite a quienes sueñan con tener un mercado mayor y generar lo que tanto necesitamos los argentinos, que son dólares, la inserción en el mundo. Bien. No hay, vuelvo a repetir, no hay una herramienta para generar empleo. No. ¿Sí? Nosotros podemos generar herramientas para acompañar la decisión del empresario de poder invertir. Ahora, Marcelo, hace un ratito mencionabas este llamado al trabajo en conjunto del gobernador y demás, y mencionaste también que la provincia de La Pampa venía creciendo, hasta en el 2022 tuvo como un crecimiento exponencial. Pero ¿cómo se hace para sostener y para mantener ese estilo, esa forma de trabajo y ese andamiaje productivo en el contexto nacional? ¿Qué es esto? Es cero industria local, exportaciones. La respuesta tuya tendría varios matices, pero vamos a simplificar para que entienda quien nos está escuchando. Si el gobierno nacional tiene una decisión deliberada de matar la obra pública, no generar vivienda, no generar ruta, eso automáticamente rompe el mercado laboral. Y te voy a decir por qué. Porque el trabajador de la construcción es un trabajador que genera la rueda del consumo. El kiosco del barrio, la despensa del barrio, la tienda del barrio, el transporte, la roticería del barrio. Cuando eso desaparece, cuando el consumo desaparece, se paraliza. Para que haya una empanada, tiene que haber alguien que fabrique la tapa de empanada. Pero si no vendes empanadas, vendías 10 docenas y vendés 5, la rueda está paralizada por una decisión de falta de inversión en el consumo interno, de una decisión deliberada. Nosotros estamos poniendo todo el futuro, todo el estado y todo el presente de nuestra gente en función de mantener algunos lineamientos macroeconómicos que le sirva al poder hegemónico. ¿Tiene un estimado del trabajo no registrado, del trabajo en negro? Sí, debemos estar hoy en casi 42 puntos. Es muy altísimo. Cuando nosotros siempre estuvimos en el 33. Ahora, también hay una confusión. La pretendida reforma laboral que pasó con el decreto, que habla del trabajador no colaborador, de que podés tener trabajador, bueno, eso ha sido muy mal informado y hay muchos empleadores que de buena fe han hecho uso de esta figura, que lo único que han generado es trabajo no registrado. Y después se enojan con el policía de trabajo que va a inspeccionar. Pero, a ver, fue una... De hecho, si están pensando en otra reforma es porque esa no funcionó. Bueno, nosotros, en todos los órganos
en las comisiones de trabajo de las cámaras de diputados, senadores, pero también yo como presidente del Consejo Federal de Trabajo, dijimos que eso no iba a funcionar. Eso no iba a ser una plataforma de lanzamiento de bajar 5 puntos el desempleo. Todo lo contrario. El nivel de empleo se iba a mantener, lo que no se iba a mantener, la calidad y las condiciones del empleo. Claro. A propósito de lo que usted dice, y lo mencionó recién el Consejo Federal, donde usted es presidente, nada menos, o sea, reúne a todas las provincias, ¿han charlado, han hablado, han visualizado las consecuencias sociales de esto? El Consejo Federal está formado por la totalidad de las jurisdicciones, Sí. por toda la provincia, más la Ciudad La Autónoma de ciudad, Buenos sí. Aires. Y hay compañeros, lamentablemente, que no han entendido la responsabilidad de ser autoridad administrativa en el mundo del trabajo, que no solo pasa por una condición política o por dejar bien parado tu ideología, sino por un compromiso previo de discutir la cuestión. El Consejo Federal fue durante mucho tiempo una herramienta muy útil de generar políticas públicas donde los ministros, ahora hoy tenemos un incalificable ministro de Trabajo, secretario, Sí. o sea, Sí, secretario. secretario de Trabajo, donde todos sabemos que hasta está sospechado de haber intervenido en algunas obras sociales Sí. y que no ha generado ni una política federal, ni una política federal. Así que en el Consejo Federal es una entelequia. Bien. O sea, que las consecuencias sociales se conocen. Y se convalidan desde las que políticas es lo públicas. peor. ¿Qué es peor? Se convalidan. Hoy, por ejemplo, que no haya subsecretaria de Trabajo, que no haya dirección general de asociaciones sindicales, es desproteger absolutamente a los trabajadores y es el principio de empezar a atacar claramente a las asociaciones sindicales. Bien. La Sí, señora López está haciendo señas Sí, una desesperadas. pequeña cosita, Marcelo. Están los días domingos habilitan nuevas informaciones en lo que es la bolsa de trabajo, Eso. ustedes, ¿no? Nosotros estamos permanentemente actualizados, ¿no? ¿Cómo era el mecanismo? Sí. El mecanismo nosotros nos encontrábamos con una demanda cierta y generábamos ronda de consulta en todos los sectores para ver qué mecanismo. Bueno, hoy está casi, te diría, ¿por qué decirte? 40, 50 inscriptos contra media propuesta laboral. Y algunas nosotros no las trasladamos porque sabemos que podemos ser cómplices de la generación de empleo negro. También eso. Bien, Es una situación real, ¿eh? Sí, 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 es sí. complicado. Tengo un mensaje que no tiene que ver puntualmente con esto, pero lo quiero plantear porque es un caso extraño lo que está mencionando. Dice esta persona que acompañó a su mamá a votar porque la mamá no ve bien. Le tomaron los datos, dice, me hicieron firmar como que la asistí para votar y que le tenía que sacar una foto que le pedían, que les pedían una foto. Me sentí como una delincuente, dice, ¿se podía hacer eso? Eso pasó en Castex, nos dice. Me pidieron documento. ¿Por qué? Pregunta. Yo no hice nada, solo ayudé y acompañé a mi mamá a votar. Mi mamá ya no vota, es jubilada, pero quiso ir a votar y la acompañé. Bueno. Suena como No sé. irregular. Suena como raro. Suena irregular. Ahora también es cierto, no lo pongamos en términos que quizás las autoridades de mesa quisieron sobrepasarse Sí. o avasallar, Sí. sino que nadie sabía cómo era el tema. Eso se va a ir en una mecánica. Estábamos debutando con un sistema electoral que aparentemente funcionó, digamos. Hay casos puntuales y digamos, como hombre de la política y de la democracia, le pido disculpas a esa. Y admiro a su madre que ha ido a votar, por Sí. supuesto. Bueno, saludan desde César, dice, saludos a Pediontá, muy claro todo, y también mandaban saludos desde La Humada. Hay otros mensajes Bien. más. Bueno, Marcelo Pediontá, secretario de Trabajo de Promoción del Empleo, gracias, muy amable. Buenas No, el noches. agradecido soy yo y me, Bueno, seguís, Las preguntas que quedaron Sí. pendientes. y me seguís ganando con el look, ¿eh? Qué lindo estás. en el próximo bloque vamos a hablar de cuestiones de género, violencia de género, y está con nosotros Nancy Fernández de la Vega, de la Secretaría de la Mujer. Venimos en instantes nada más.
Bueno, lo habíamos dicho, vamos a hablar ahora de temas que tienen que ver con la violencia de género y para eso está con nosotros Nancy Fernández de la Vega, es subdirectora en capacitación en género y diversidad. Así es. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por Muy estar bien. aquí, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Qué hacen? Digo por lo que estaba leyendo en internet sobre las responsabilidades que asumen. ¿Qué hacen frente al miedo? Nosotras lo que tratamos de hacer es, en principio, informar. No hay mejor argumento, no hay mejor forma de defenderse que tener información, ¿no? Justamente. Puntualmente desde la subdirección que yo tengo a cargo es esto, es una especie de pedagogía feminista, podríamos decirle. Hace poco que salió ese término, bueno, hace poco, lleva un tiempo. Informamos sobre conceptos que llevan mucho tiempo y las herramientas que tenemos acá, locales, en la provincia, ante situaciones de violencia por razones de género. ¿A dónde recurrimos? ¿Qué pasa si es fuera del horario en el que estamos nosotras trabajando? Bueno, siempre obviamente la policía. En algunas localidades existen las unidades funcionales que además están especializadas, ¿no? Las unidades funcionales de género, niñez y adolescencia. No estando en toda la provincia, pero abarcan grandes localidades y los pueblos aledaños. Así que es informar, básicamente. Recién se acaba de ir Marcelo Pediontá, secretario de Trabajo, y hablaba de esto de que se pueden hacer denuncias anónimas cuando se notan, por ejemplo, casos de explotación de obreros o alguna situación anormal vinculada al trabajo. En el caso de la violencia de género, que es el tan tradicional, no te metas, no tenés nada que ver, escuchás algo en algún vecino o una persona allegada y decís, mejor no me meto. ¿Ustedes también tienen esta forma anónima de dar a conocer algún hecho, alguna situación? Las denuncias no las tomamos nosotras. La Bien. Secretaría es un organismo que nace hace varios años en principio como un gestor de políticas públicas, ¿no? Sí. Por eso siempre fue muy importante la prevención, la capacitación y luego vino la atención hacia mujeres y luego con la ampliación de nuestra incumbencia con personas de la diversidad sexual. Las denuncias anónimas son posibles, se pueden hacer en las fiscalías, incluso en las páginas oficiales, la página oficial, si uno googlea Fiscalía La Pampa, Fiscalía Temática de Género, hay formularios donde las personas pueden hacer una denuncia. Y en la unidad, llamando a la comisaría también, no solo en la unidad funcional, sino en cualquier comisaría se puede hacer una denuncia anónima. Sí. A propósito de lo que está diciendo y cómo había comenzado su exposición, Nancy, vi dentro de lo que es las características de la repartición que tiene un centro territorial. Sí. Pero dice que atiende de lunes a viernes de 7 a 15 horas. Sí. Y yo dije que desde las 3 de la tarde del viernes a las 7 de la mañana del lunes no hay violencia de género. Sí, por supuesto, siempre está presente. Pero usted estaba de lamentablemente. alguna manera diciendo dónde se puede llamar. Claro, porque nosotras no atendemos, o sea, atendemos la demanda espontánea, sí que la atendemos. Si cualquier persona, mujer o del colectivo de la LGBTIQ+, que esté en situación de violencia y recurre al centro territorial, es atendida, es informada o informado. Y se la puede, de hecho, hasta nuestras abogadas han acompañado en el proceso de la denuncia. Pero no somos nosotras quienes tomamos. La Secretaría no tiene esa función de tomar la denuncia. Sí atiende, tenemos un equipo técnico con psicólogas, con trabajadoras sociales, con abogadas. La continencia. Exactamente. Nosotras atendemos, asesoramos, contenemos, se hacen procesos grupales, de trabajo, de reflexión, de apoyo. Pero no es la función de la Secretaría tomar la denuncia. Sí, acompañamos. Perdón, Laura, Bien, simplemente quiero reafirmar que, nada, la pregunta tenía su trampita, pero llamar a la policía, por ejemplo. Tal cual, siempre, siempre. Nosotras tenemos comunicación, bueno, la Secretaría, nuestra secretaria Gabriela Laurier, directa con los fiscales, con las fiscalías, con las unidades funcionales, cuando hay una situación grave, por supuesto, ¿no? Donde también nosotras intervenimos, la Secretaría interviene en las situaciones de femicidio. En los femicidios se puede constituir como querellante de la persona que fue asesinada, de la mujer asesinada. Sí.
o en las tentativas de femicidio, ¿no? Cuando sabemos que la mujer corre un grave peligro. Entonces, sí, por supuesto que la autoridad máxima, que es Gabriela Laboriel, tiene comunicación directa, pero vuelvo a decir, no somos quienes tomamos la denuncia. Sí entra la Secretaría en el trabajo específico de la Secretaría una vez que el proceso ya se inició. Entonces, atendemos, contenemos, muchas veces las abogadas han acompañado a las mujeres incluso de una localidad a otra. Bueno, es un largo trabajo. Nancy, en tu lugar como subdirectora de capacitación, ustedes trabajan fuertemente con la difusión de la ley Micaela. Sí. ¿Y esto tiene algún resultado? ¿Tienen alguna vuelta ustedes? Porque ya hace algún tiempo que se empezó Y la ley funciona hace 5 años en la provincia. Sí. Este es el 5º año, se sancionó en fines de 2017, fue la aprobación, fue por septiembre, fines de septiembre, y se puso en práctica a principios de 2020. Bueno, vino la pandemia. Sí. Fue justo un proceso difícil. Lo que podemos ver hoy, te podría decir, es que no hay tanta resistencia. Fue un proceso de 5 años que por suerte no fue tan largo, en el que al principio sí hubo mucha resistencia, mucho cuestionamiento a por qué la obligatoriedad de esta ley, por qué tenía que ser tan seguido. Es obligatoria una cada 2 años, una capacitación cada 2 años para todas las personas que trabajamos en el Estado, pero también lo que vimos gratamente es que espontáneamente hubo demanda social por fuera de los organismos del Estado, lugares privados, empresas privadas, incluso estudios de abogados, abogadas distintas, la Cámara de Comercio. Bueno, la verdad es que hemos tenido muy buena repercusión. En cuanto a la violencia, yo creo que la violencia es muy complejo, sí. Es multicausal, se debe trabajar de manera interdisciplinaria, no hay una única causa, no hay una única forma de trabajar con una persona, una mujer que está transitando una situación de violencia. Cada persona es tan individual y su situación de violencia es tan individual como ella. Entonces, es complejo, es un largo trabajo, no se soluciona rápidamente, lleva inversión, por supuesto. Y Argentina lo que hizo en los últimos 20 años es invertir en legislación, que bueno, como recién escuchaba el secretario de Trabajo, incluso fíjate como él decía, ¿no? Cómo se cruzan las políticas públicas, incluso en el mundo del trabajo. En los gobiernos anteriores se fortaleció cada vez más y las legislaciones se fueron acompañando, ¿no? No solo es la 26485, que es más conocida como la ley contra la violencia, de violencia contra las mujeres, sino que también a partir de ahí surgió mucho antes la ESI y con el Ministerio de las Mujeres. Educación sexual integral. Exactamente, la educación sexual integral. Con el surgimiento del Ministerio de las Mujeres se entrelazaron todas las legislaciones, con trabajo también se hizo un fuerte trabajo desde el Ministerio de las Mujeres. Entonces, bueno, no solo es un organismo el que se favoreció, no solo las mujeres, sino también la convivencia, porque la idea de la ley Micaela es que la convivencia en un ámbito laboral, en la casa, en el club, en la cancha, en la universidad, que es donde se dan, digamos, en la vida misma, como ustedes dijeron, ¿no? Son situaciones de la vida misma. Bien. Ahí se dan situaciones de violencia. Bien. Y la idea de la ley Micaela es informar a las personas que se capacitan en cómo prevenir, en cómo acompañar, porque ojalá que no le haya pasado a mucha gente, pero a algunas personas les ha pasado saber que su compañera de trabajo sufría situaciones de violencia y no supieron cómo acompañar, no supieron cómo escuchar. Es todo un trabajo, ¿no? Aprender sobre esto. Y tampoco juzgar, ¿no? Esto de juzgar, no querés hacer la denuncia, entonces por algo te quedás. Bueno, estos mitos que se construyeron a lo largo del tiempo en relación a la violencia, que hoy parece que vuelven, ¿no? Creímos que habíamos erradicado todos estos mitos con información, con políticas públicas, con programas. Bueno, parece que ahora volvieron. Bueno, el trabajo nuestro justamente es trabajar en esto, ¿no? En este sentido, para que no. Bien, no mencionaste que existía un Ministerio de la Mujer y ya no existe, sí. y hay programas como el Acompañar que ya no tienen financiamiento, sí. que también servían para sostener todas estas situaciones y en cierta manera tratar de prevenirlas o evitarlas. Pero vamos a compartir un breve video porque por ahí también nos queda a los más grandes el
la satisfacción de saber que los adolescentes vienen hablando del tema y empiezan a hablar. Y esto que vamos a escuchar, que es Maitena, una alumna de un colegio secundario, estuvo en el encuentro en la Expo ESI, que se produjo la semana pasada en Eduardo Castex. Y ellos tomaron como tema de su exposición la violencia contra la mujer. Vamos a escuchar la Maitena. Lo que decidimos hacer fue contar por qué es importante trabajarlo desde el colegio, porque muchas veces hablarlo hace que los que aprenden puedan de alguna manera ayudar a prevenirlo, detectar cuando alguien lo sufre, hablarlo, todo ese tipo de cosas. También hablamos de cómo está la Argentina hoy en día. Hoy en día, más o menos cada 35 horas hay un femicidio en el país, que bien no mal es un número elevado. A escala global es mucho peor, porque cada 10 minutos una mujer es asesinada por algún familiar, por su pareja, pero es un femicidio en sí. También, por más que haya leyes que avalan la protección a las mujeres, hoy en día no siempre se cumple, lo que hace que las mujeres o chicas jóvenes, eso se les dificulte mucho salir a la calle por miedo. Detrás de cada femicidio, de cada víctima, hay una historia, hay una familia, hay madres, hermanos que se quedan sin esa persona, y que es importante que sepan que no es el hecho de que la mujer haya sido una víctima, haya sido una muerte nada más, sino que hay una historia detrás de eso, y que es importante que se sepa y que hoy en día se tome como conciencia de lo que está pasando. Bueno, entre otras cosas, para esto sirve la ESI en la escuela. Sí. Bueno, felicitaciones a las colegas y los colegas docentes, que se ve que han trabajado muy bien, porque Maitena habló con sustento, con información. Sí. Estaba mirando la semana pasada un informe de la ONG Ahora Sí que nos ven, que tiene un observatorio de género. Este año, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, hubo 164 femicidios en Argentina, uno cada 35 horas. Sí, es tremendo. Y la Corte Suprema de Justicia informó un aumento en las denuncias del 8%. Necesitamos enseñar a las niñas, los niños y los adolescentes de qué se trata la violencia de género. No es algo que le puede pasar a una persona que está ajena a mi círculo, nos puede pasar a cualquier persona, porque nos puede pasar en la calle. De hecho, la ley Micaela, que es una de las capacitaciones que yo también doy, surge a partir de un femicidio. Sí. Y Micaela García fue una joven que salió a bailar, como cualquier otra joven, en un pueblo, en un lugar chico, donde todos nos conocemos y tenemos esa cosa de decir, no pasa nada, son 3 cuadras. Y en esas 3 cuadras la secuestró, la violó y la mató Sebastián Wagner, que estaba preso, cumpliendo una condena por otros 2 delitos sexuales. Entonces ahí surge como un pedido y una idea de las compañeras y compañeros de militancia de Micaela. Ella era una militante de los derechos humanos, de ahí surge. Y la ESI lleva muchos años. Cumple 20 años, no me acuerdo si el año que viene o el otro. Es una ley que lleva mucho tiempo, que transitó durante épocas complejas como esta, mucha resistencia de las familias, del sistema, porque no se entendía bien a qué apuntaba, ¿no? Sí. Y por ahí había padres temerosos de qué les iban a enseñar a nuestros hijos. Sí, las familias tuvieron mucho miedo al principio. Creo que tendríamos que haber hablado más con las familias, informar más de qué se trata, porque los contenidos están desarrollados y bien pensados de acuerdo a las edades. Claro. El lenguaje tiene que ser claro y preciso. Yo soy docente de secundaria. Y esto es lo que hablamos con quienes son estudiantes de secundaria, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuántos femicidios hay? Que es algo que nos afecta a todas las personas. 133 niñas y niños que quedaron sin sus madres. Sí. Muchos no tienen otra familia cercana. Es una problemática gravísima, que no le pasa solamente como cree hacer creer el gobierno actual, como una cuestión doméstica de la vida privada. Necesitamos, para erradicar la violencia, no solo organismos, como por suerte vivimos en una provincia donde el gobernador tiene la firme convicción de que la política de género tiene que estar presente, pero no le pasa a todas las provincias.
Esto tiene que ser es una problemática grave en el mundo y tiene que ser un problema federal. Por eso al principio decía, ¿no? Las legislaciones se unen, los organismos dialogan y trabajan en conjunto con educación, con trabajo, con cultura. Son todos derechos que deben ser trabajados. A ver, tengo consultas. ¿Cómo se puede denunciar anónimamente violencia verbal en el trabajo? Nos pregunta Rosy. Eso sería así, un tipo de violencia psicológica. Las denuncias se pueden hacer en la unidad funcional de género, siempre. Se pueden hacer en la Fiscalía Temática de Género. Eso es la policía. Sí, Unidad funcional de género. Si están acá en Santa Pensemos Rosa, en pequeñas poblaciones del interior también, ¿no? en Victorica, Claro. hay en distintas localidades de 25 de Mayo, me estoy olvidando de un lugar que creo que es General Hacha, pero hay unidades funcionales. Si están en esas localidades, directamente Y si a la alguien unidad va a funcional. denunciar esto, como dice, violencia verbal en Sí. un ámbito de trabajo, lo que sea, ¿no corre el riesgo de que por ahí o la persona que lo atiende lo trate con cierta displicencia o como digo, porque por ahí también te puede pasar, ¿no? Sí, yo creo que en principio también me parece que es interesante saber que podemos hablar con quien es nuestra jefa o nuestro jefe sobre la situación. Debería ser así en principio, antes de ir a hacer una denuncia. Tiene que haber una mediación previa. También hay que saber que una denuncia, en general, si no es algún delito y no es la violencia verbal justamente el caso, el delito me refiero a la violencia física, sexual o a la amenaza de muerte, no va a tener un curso de investigación legal. Entonces, también hay que saber, porque después nos pasa, por eso es tan importante la información. Nos pasa que Nancy, sentimos perdón, defraudadas. A propósito de toda esta complejidad que tiene Sí. el tema, el recurso humano, por ejemplo, en las comisarías, Sí. por ejemplo, pequeñas localidades Sí. hablo, en el establecimiento de salud, ¿el recurso humano está preparado? Y debería. Para eso está la ley Micaela y además ellos, digamos, hacia dentro de cada organismo hay capacitaciones. De hecho, la policía tiene la ley Micaela en la formación. Hace varios años, con la gestión anterior de la Secretaría, con Liliana Robledo, ella firmó con el ministro Di Napoli un acuerdo para que ingrese, nos reunimos con el personal, los titulares docentes y el rector en ese momento de la Escuela de Policía, para que se ingrese a la carrera. Se ingresó, este acuerdo se sostiene con la gestión de Gabriela Labourie y con el Ministerio de Seguridad y de hecho hace muy poco nos reunimos y vamos a empezar nuevamente nosotras a dar las capacitaciones para la Escuela de Policía a partir del año que viene. Deberían estar preparados. En el interior pasa algo que es la cuestión esto de conocernos tanto, Claro. ¿no? Claro. Que a veces es difícil estas cosas que son tan importantes en la violencia como la confidencialidad. Como tener ese espacio aparte, seguro para la persona que va a denunciar, que no es fácil también porque, bueno, el espacio, los recursos físicos, la estructura edilicia, pero hay que priorizarlo. Y les cuento algo breve Sí. en relación a esto. Nosotras en la Secretaría, vieron que hay mucha financiación de todo. Nosotras, obviamente, La Pampa no es una isla y la falta de la participación también hace que, y no estar en ministerio y que no haya programas que financiaban. Entonces nosotras, creativamente, como todos los organismos del Estado, lo que estamos haciendo es desarrollar proyectos para acompañar a los municipios. Ahora que digo lo de esta cuestión que pasa por ahí en los lugares más chicos, ¿no? Profesionalizar la atención, que es profesional y es muy buena en el interior, pero también es como un conector la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad entre organismos, entre el organismo municipal que atiende las situaciones de violencia, el hospital, la comisaría, la escuela, exactamente, que son actores fundamentales, ¿no? Que están ahí presentes. Bien, tengo otra consulta. Preguntan si es violencia lo que el gobierno hace con los ancianos, los discapacitados, los niños Sí, y cómo denunciarlo. Por supuesto, sí que es violencia. Es violencia institucional. Es de larga explicación, a ver cómo lo puedo decir. La ley, la 26.485, habla sobre la violencia hacia las mujeres y contempla la violencia institucional. Cualquier otra persona que no pueda estar emparada en esa ley, que es sobre las mujeres, puede hacer denuncias por violencias, por distintos tipos de violencias. Los varones también pueden denunciar, ¿sí? Eso es un tipo de violencia institucional que igual se enmarca en la ley.
El tema es, uno denuncia eso y ¿qué pasa? Claro, ¿no? ¿qué Queda pasa? como que- Porque a nivel nacional, acá seguramente va a tener otra mirada, pero a nivel nacional, si uno está en Buenos Aires y va a hacer una denuncia sobre este tipo, o en Capital, O en el Gran Buenos Aires, claro. lo más probable es que no llegue a ningún lado. Claro. Nancy, estaba escuchando a la alumna hace un ratito y parte de lo que usted decía. ¿Están abordando o están tratando u observan la violencia en el noviazgo? Sí, nosotras trabajamos con el Ministerio de Educación desde hace 2 años. De hecho, el año pasado participamos, ahora que ustedes mostraron esta alumna que hablaba desde la Expo ESI, el año pasado cuando se hizo en Santa Rosa, se inauguró la Expo ESI, que la verdad que es un trabajo muy lindo que están haciendo en el Ministerio de Educación, nos invitaron y nosotras dimos un taller que se llama Vínculos Responsables Sí. y hablamos justamente de la prevención de la violencia en el noviazgo. La prevención de la violencia en general, pero particularmente, porque son poblaciones adolescentes, de la violencia en el noviazgo, porque sí, es una situación preocupante en los últimos años. Ah, Sí. Y además, esto que dice tanto el presidente, ¿no? La batalla cultural, en realidad hay siempre movimientos culturales a lo largo de la historia, no hay que hacer una batalla. Digamos, hay cambios culturales que se van dando porque la vida es dinámica y porque van cambiando políticamente las situaciones de vida en todo el Sí. mundo. Pero culturalmente la ESI nos permitió un avance muy grande, desde la prevención en las infancias, desde muy niñas y niños del jardín, generar un espacio de confianza, que las niñas y niños sepan cuándo es un abuso, es muy importante. De hecho, se previno mucho y aumentaron mucho en los últimos 20 años, 10 años más o menos, las denuncias desde muy chiquitas, ¿no? De las docentes que tomaron conciencia del rol importante que tenemos quienes somos docentes ante estas situaciones. Sí. Pero la violencia en el noviazgo nosotros la trabajamos con el equipo de políticas del cuidado del Ministerio de Educación. Trabajamos en conjunto. Bien, nos quedan un montón de temas porque teníamos a Flavia Rubina hablando sobre situaciones de acoso, Sí. que también por ahí empieza por ese lado y en los últimos días tuvimos algunos casos conocidos también, incluso a nivel nacional, de colegas, Sí. Exactamente. colegas periodistas acosadas por... Sí, que también, digamos, hay un montón de Terrible. temas para hablar y que se vincula con la violencia de Sí, género. terrible porque además también esto que decía recién Marcelo Pedonta, Sí. las trabajadoras y los trabajadores, siempre hay miedo en la denuncia. ¿Qué va a pasar? Esto que decías vos recién, que me preguntaba Sí. una persona del público, ¿no? Si denuncio, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Claro. Voy a hacer la loca, me van Claro. a pasar a otro sector y eso va a implicar que no tenga las horas o el acuerdo que tengo, porque también a veces pensamos en nuestro bolsillo e históricamente es algo que nos ha pasado a las mujeres. Como siempre digo lo mismo en la ley Micaela, el feminismo no pregona la guerra entre los varones y las mujeres y un mundo de Amazonas, sino que haya un equilibrio y que sea equitativo, que haya igualdad, porque digamos en nuestro país la igualdad está en la ley, es para todas las personas. Acá no hay persona con discapacidad, ni de origen cultural diverso, no importa el color de la piel. Digamos, en el suelo argentino todas las personas tenemos igualdad ante la ley. Claro. Y esa es la idea de informar, de que sepamos con qué elementos legales contamos como ciudadanía. Bien, pero bueno, está viniendo también toda esta violencia desde arriba hacia abajo, Totalmente, como sí. de promulgar leyes, Sí. como la de emergencia en discapacidad y no destinar los fondos necesarios para Sí, que eso y de se pueda. financiar otras leyes. ¿no? Sí, sí, bien. Nancy Fernández de la Vega, subdirectora de Capacitación en Género y Diversidad de la Secretaría de la Mujer. Muy amable. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias. Este es el programa La Pampa Hoy, destinado a reflejar las políticas públicas en nuestro territorio por la televisión pública de La Pampa. Y nos vamos a encontrar dentro de una semana, el lunes próximo a las 10 de la noche estamos de vuelta por este canal en vivo como siempre. Buena semana. Igualmente. Chao, hasta luego.